Mi nombre es José Guillermo Yauro, soy estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación y voy a presentarles el tipo de diseño que escogí para mi futura investigación. El aula como laboratorio, el diseño cuasi experimental para fomentar la metacognición en la práctica educativa en la institución educativa La Sagrada Familia del municipio de Palestina. El desafío en el contexto educativo. El problema que presento es que cómo medimos el aprendizaje consciente en el aula real sin alterar las dinámicas de la institución. En este caso, pues la solución que encontré es que requiere un marco que permita manipular las variables de la enseñanza y las estrategias metacognitivas dentro del ecosistema cotidiano de los estudiantes, es decir, en el aula. Esto me permitirá, pues, que la metodología debe adaptarse a la escuela y no la escuela a la metodología. La matriz que utilicé para seleccionar qué diseño era el apropiado para el proyecto que pienso desarrollar es esta, la cual permitía, pues, con 4 preguntas, determinar cuál de los diseños era más fácil para mí. En este caso, pues, el experimento puro, el cuasi experimental y el no experimental. La primera pregunta es que permitiera manipular intencionalmente la variable independiente. La segunda era que mida las relaciones de causa-efecto. La tercera es que permita trabajar en el aula, ya que existen unos grupos que están previamente formados y la viabilidad operativa de la escuela pública que se pueda dar. En conclusión, pues la que seleccioné fue el diseño cuasi experimental porque es el único modelo empírico viable para evaluar la causa dentro de las estructuras inamovibles de la institución. En este caso, pues que los grupos ya están asignados. La característica central de los grupos. ¿Por qué se hizo? Porque si escogía un experimento puro, era un caos para la institución, ya que invitaba a que los estudiantes se movieran de un aula al otro. Y en ese caso, pues ya están previamente asignados. Esto es una asignación al azar y altera y desorganiza totalmente el ecosistema natural de la institución. En el cuasi experimental, el ecosistema natural, los grupos quedan intactos, los sujetos de estudio, en este caso los estudiantes, no se asignan al azar, sino que los grupos ya están previamente establecidos ni se emparejan, ya que están conformados antes de que inicie el experimento. Esto va a soportar la anatomía del diseño cuasi experimental. Lo va a soportar en 4 columnas. La primera es manipulación intencional, la variable independiente. Es una aplicación activa en un programa de estrategias de metacognitivas. La segunda columna es la medición del efecto, la variable independiente, la evaluación rigurosa de los niveles de aprendizaje conscientes alcanzados por los estudiantes. Y la tercera es la ausencia de aleatoriedad. En este caso, pues un contexto real donde se utilizan unas aulas preexistentes, unos grupos intactos de la institución educativa de la Sagrada Familia, operan bajo condiciones cotidianas. El equilibrio de la metodología, las ventajas versus las limitaciones. Pues, ¿qué ventajas encontré? Pues una validez interna, externa. Esta alta validez permite que tenga algo en donde es un hábitat natural de los estudiantes, en este caso el aula, un realismo, las variables tienen la fuerza de la cotidianidad, superando pues la parte artificial que puede existir en un laboratorio, en un medio controlado, y la otra, la variabilidad institucional, es un caso social éticamente aceptado en el entorno escolar, en donde se van aplicando las metodologías para mirar si los estudiantes incorporan más los conocimientos. La limitación es una de las limitaciones internas, es la falta de equivalencia inicial. Al no haber nada al azar, pues los grupos A y B podrían tener diferencias de niveles previos de la parte cognitiva, que sería un sesgo de selección. Y el otro es un menor control, dificultad para aislar competencias variables internas que existan dentro del aula. Esto permitirá asegurar el rigor y el rol de la prueba. Pues, ¿qué se pretende hacer? Tener 2 grupos intactos, un grupo A, un grupo B, eh, tener un punto de control de una preprueba y una comparación de base de línea después de que se haga la intervención. En la primera parte, pues
para compensar alguna limitación de la parte que no sea aleatoria, el cuasi experimento dependerá críticamente de una preprueba. Luego, los cuasi experimentos alcanzan una validez interna en la medición, en donde se muestra una equivalencia inicial de los grupos. Y por último, nuestro contexto, tenemos un contexto de metacognición inicial y ambas aulas para asegurar que parten en condiciones estadísticamente similares antes de comenzar el experimento. La aplicabilidad en el contexto, pues presento pues el contexto del mapa, cómo lo pretendo hacer. Pues vamos a tener un estado inicial en donde vamos a tener dos aulas de la institución educativa de la Sagrada Familia. En este ejemplo, pues es el grado décimo y se define un grupo experimental y un grupo control. Va a haber una medición previa en donde va a haber una prueba 1 y una prueba 3 para evaluar las habilidades metacognitivas bases de ambos grupos. Luego aparece pues la intervención de manipulación en donde el grupo experimental recibe un programa de formación de aprendizaje consciente y el grupo de control pues continúa normalmente con el plan de estudio tradicional. Finalmente tengo una medición final, una postprueba 2 y 4 una nueva evaluación de aprendizaje consciente en ambos grupos. Y luego vamos a mirar el contraste y se va a analizar estadísticamente qué es la ganancia significativa que van a tener los grupos. En este caso, pues si la prueba 2 y 1 es mayor que la prueba 4 y 3, pues podemos concluir que el experimento ha servido. Esta es la proyección de los resultados y el efecto metacognitivo que vamos a tener. La línea naranja pues expresa el grupo experimental, la línea verde del grupo control, en donde se hace una preprueba, una intervención, una postprueba, ¿cierto? El diseño pues, experimental me permitirá aislar matemáticamente esta divergencia, demostrando que el crecimiento no fue obra de la maduración natural de los estudiantes, sino un fenómeno intencionado de la metacognición. Como conclusión, pues el aula como un verdadero laboratorio va a permitir que tengamos nosotros un rigor metodológico en donde existe un control de variables, una validación de pruebas y pospruebas y un diseño cuasi experimental. Va a haber un fomento auténtico del aprendizaje consciente y una realidad educativa en donde los grupos quedan intactos en los ecosistemas dinámicos que los grupos pertenecen, o sea, una realidad educativa. Hay que decir que el aprendizaje consciente eh, no ocurre en el vacío de un laboratorio, sino ocurre en el tejido social vivo que existe en la escuela. Y el diseño pues, experimental no es solamente un requisito académico para un proyecto, es el único lente metodológico válido para observar y medir la transformación metacognitiva en el hábitat natural de los estudiantes. Esta es la referencia bibliográfica. Muchísimas gracias.